Antes de comenzar con la entrevista de hoy, te recuerdo que todos los sábados a las 10 de la mañana por Canal 9 podés ver Prevenir, el programa de la Policía Federal Argentina que recorre toda la actividad institucional. Agradecemos también a Sillonify, que cada semana nos acompaña en Código Azul. Visita su web www.sillonify.com.ar y conoce el catálogo. El terrorismo es un fenómeno global del cual nadie puede escapar. Una vez más, estamos con Martín Moll, especialista en antiterrorismo en Código Azul, para hablar hoy, como habíamos prometido en el capítulo anterior, de la actualidad y cómo la tecnología modificó el terrorismo. Martín, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme otra vez. Bueno, hablábamos en el capítulo anterior que estuvimos juntos de los años 80, las metodologías tradicionales de captación por parte de las organizaciones terroristas internacionales, pero cómo la irrupción de las plataformas, la tecnología, la globalización hicieron que el método de captación sea muchísimo más simple, efectivo y barato. Sí, claramente, como lo describís. No simplemente más efectivo y más barato, por llamarlo así, sino que las organizaciones terroristas internacionales comenzaron a cambiar sus paradigmas, diciendo, bueno, mira, ya no me importa tanto que el que cometa un ataque sea un activo reconocido por nuestra organización, sino que, como hablábamos un poquito en la vez anterior, es que el problema que teníamos en los 80, que tenía el mundo, no que tenía Argentina simplemente, 80-90, era tratar de vigilar a los extranjeros que venían vinculados a países que tenían intereses terroristas. Bueno, todo eso fue cambiando, como bien dijiste vos, con el tema de las plataformas y cómo se adaptó y cómo aprovechó las organizaciones terroristas a Internet. Y ya no tenemos los problemas, exclusivamente los problemas de vigilar a los extranjeros que ingresan al país y cuáles son sus motivaciones, sino que ya está en la puerta de nuestra casa. Básicamente son nacionales. Pienso, hace 10 años nos sentábamos y hablábamos de la Deep Web, redes alternativas. Hoy hablamos de plataformas que son totalmente públicas y a la cual tienen acceso tu hijo y mi hijo. Exacto. Así como bien lo dijiste vos. Antes, si bien sigue pasando parte de la actividad en la Deep Web o en la Dark Web, hoy en día la posibilidad de crear un grupo privado, por ejemplo, en una plataforma como Instagram, como Telegram, mismo como Discord, permite esto, ¿no? Justamente es un círculo cerrado donde se desarrolla no simplemente la propaganda que brinda un grupo terrorista sobre su mensaje, sino que se va haciendo de a poquito y a veces bastante más rápido la radicalización del individuo. Como bien hablamos en la vez anterior, dijimos que había fundamentaciones religiosas, pero también hay fundamentaciones que hoy en día, desgraciadamente, cada vez crecen más en volumen, que es la fundamentación ideológico-política en la radicalización de estos chicos. Si bien las planificaciones que estamos viendo son, por ejemplo, algo bastante común en Estados Unidos y que está llegando a nuestro país, es el desarrollo de estos tiroteos masivos, generalmente orientado a establecimientos educativos y muchas veces incluso orientado también a la población civil en general. Este tipo de radicalización ideológica, política, está afectando mucho a nuestros jóvenes y de cada vez más temprana edad. Las organizaciones terroristas aprovechan este tipo de falencias en la adolescencia de un individuo y lo someten a este tipo de plataformas de captación y reclutamiento, ¿no? Y lo vemos cada vez más en las investigaciones que el departamento desarrolla, no simplemente el análisis de los teléfonos celulares, sino de las computadoras, sino de cómo es el comportamiento en las redes sociales de estos chicos, ¿no? De cómo van desarrollando su propia ideología, obviamente siempre fomentado por lo que se habla en este tipo de grupos privados, donde sí, ahí vemos los componentes, los miembros del grupo que son los que se llaman reclutadores,
y cómo hacen llegar su mensaje directamente a los individuos. Uno podría pensar, bueno, tiene una opinión política, el problema es cuando pasa a la otra etapa, la etapa de radicalización ideológica, y nos lleva cada vez más seguido a la planificación de un ataque terrorista. Digo, me contabas, fue fuera de aire, antes una organización terrorista para desarrollar ¿cómo se llama? Un radicalizado, podía llegar a tardar 10 años de entrenarlo. Hoy, en 3 semanas, puede llegar al objetivo. Es que cambió por completo el objetivo de la organización. El objetivo de la organización en su momento era buscar y generar uno de los suyos para que sea un terrorista, por ejemplo, suicida, ¿no? O como nosotros lo llamamos, terrorista suicida. Hoy en día, organizaciones terroristas, como por ejemplo Estado Islámico, que si bien sufrió bastante en el accionar en Siria y fue bastante menoscabado su poder operativo, sigue estando activa en todo el mundo. Y sigue estando activa no simplemente en focos de Medio Oriente, en países de Medio Oriente, sino sobre todo, y es la que más activa está, en Internet. Esto hace llegar su mensaje de extremismo violento, dirigido exclusivamente a chicos de esta franja etaria y con estas características de las que estamos hablando, ¿no? Vos me contabas que tenían bots para entrenar, o sea, inteligencias artificiales que entrenan chicos para radicalizarlos. La tecnología llegó a todas las fases. Existen fases previas a la comisión de un acto terrorista, entonces el accionar de la tecnología, como bien mencionás vos, ya no existe en un captador físico, si bien existen, pero estamos viendo que la inteligencia artificial, a través de un bot, genera todo lo que el chico necesita para captarlo, obviamente, para radicalizarlo y para que el chico luego tenga todas las herramientas necesarias, por ejemplo, manuales para la fabricación de explosivos caseros, manuales para la fabricación de armas con una impresora 3D, manuales de atropellamiento masivo, manuales de acuchillamiento masivo, apuñalamiento masivo, cómo utilizar armas de fuego. Todo esto está circulando en Internet en grupos bastante cerrados, pero que por suerte se puede detectar con la ayuda de las agencias internacionales, como bien hablamos la vez anterior, y cada vez que hacemos el análisis y la interrupción de la comisión de ese acto terrorista, vamos sumando cada vez más experiencia en las nuevas metodologías, ¿no? que desgraciadamente aprovechan el desarrollo vertiginoso de la tecnología y llega obviamente a estos chicos mucho más rápido de lo esperado, ¿no? Tomo algo que dijiste recién, bajarse manuales de internet para utilizar una impresora 3D para fabricar un arma. En países como Estados Unidos, donde tal vez adquirir un arma de vías legales es muy accesible, los tiradores compran sus armas. Pero aquí en Argentina y en muchos países donde comprar un arma no es algo que está abierto a cualquiera, esto de bajarse los manuales e imprimir las armas termina siendo fundamental para ese desarrollo de ese radicalizado que tal vez después termina cometiendo un acto de shooter, ¿no? Sí, claro. Los escollos que un radicalizado puede enfrentar para la comisión de un ataque depende también, como bien marcás vos, de la regulación legal que tiene cada país, por ejemplo, para conseguir un arma. Pero un arma de fuego no es simplemente la respuesta. Un arma blanca, que es de acceso libre hoy en día, es la preferida porque justamente es la más fácil de conseguir. Nos vamos, por ejemplo, a la generación de armas 3D, y para que tengan una idea, viene directamente hasta con los enlaces de los resortes que no puede fabricar la impresora 3D para comprarlos en eBay. Entonces el chico tiene todo. No simplemente, ni tiene que ser un experto en impresión 3D porque ya viene todo la aplicación bajada. Es tener un poco de paciencia, ejecutar el programa de impresión, pedir los resortes a través de Mercado Libre o eBay y después armarla, ensamblar el arma. Y tiene la capacidad de fuego, tal vez no la de un shooter, pero sí la misma capacidad de daño. Hoy en día la radicalización avanzó tanto en el mundo, y Argentina no está exento de todo esto, que es como bien lo marcabas vos.
tal vez no tenemos tanto problema como en otros países, justamente por el control que tenemos sobre la comercialización de armas de fuego, ¿no? En armas largas, armas cortas, algo que en Estados Unidos tal vez no es tan normal, y sí se tiene acceso más fácil a un arma de esas características. No simplemente vemos la fabricación de armas o el intento de fabricación de armas. Es mucho más sencillo incluso fabricar explosivos caseros. Bombas Molotov, Claro. Derivados del TATP, todos explosivos que son de alto poder incluso. Esto es lo que preocupa aún más, porque sí no está tan regulado. Si bien la fabricación de un explosivo está regulada por armas de explosivos, el fabricar un explosivo con material de doble uso Sí. es algo bastante común. Como decíamos, es ir a la ferretería, ir a la farmacia, Exactamente. comprar un par de elementos, combinarlos y fabricar un explosivo de alto poder de daño. Y esto no hace falta que los chicos se transformen en expertos, ni que estudien al respecto, porque tienen todos los manuales explicativos en estas páginas donde son captados y reclutados, ¿no? Digo, por ahí la abuela está viendo esto y dice, no, el nene está todo el día en Facebook, está en Instagram. Estamos hablando de plataformas orientales en muchos casos, o de plataformas de la zona de Medio Oriente y de algunas redes cerradas y privadas, pero a la que los chicos tienen acceso. Sí, es más fácil que el chico tenga acceso a que la abuela tenga acceso. Exactamente. O el papá tenga acceso. Es que se piensa desde una organización terrorista, tanto sea ideológica como religiosa, se piensa tener el acceso justamente a ese tipo de estructuras, ¿no? A esas... ya no es tanto, bueno, pasemos por lo que hablamos recién, pasemos a la dark web, a la deep web. No, si todo está pasando por otros lados, no por la deep web. La propaganda misma que necesita una organización terrorista se hace a través de aplicaciones de mensajería que justamente son las populares. Mientras que nosotros pensamos en la prevención, las organizaciones están pensando en cómo vulnerar y radicalizar a los chicos, ¿no? Sí, claro. Ese es el cambio. Lamentablemente están siempre un paso adelante nuestro, Sí. Aunque nosotros querramos estar a la vanguardia. Sí, claro. Pasa en el mundo, no simplemente Argentina. Digo, nosotros, es volumen. La fuerza de Claro, seguridad, claro. ¿no? Las organizaciones terroristas ya no buscan generar un terrorista, sino volumen. Necesitan volumen justamente para después reivindicar el ataque, por más mínimo que sea, o intento de ataque. Un acto terrorista se desarrolla, se ejecuta y se cierra el ciclo cuando toma publicidad, público, claro. Estado público. Si no, un acto terrorista que no tiene estado público, a la organización terrorista no le sirve. Va en contra de su fin, ¿no? del fin político que busca. La Policía Federal Argentina continúa trabajando para construir una Argentina más segura. Seguí las cuentas oficiales en todas las redes sociales para conocer la información actualizada. También te invito a que sigas a Sillonify en las redes, @Sillonify, para conocer todos los modelos que nos acompañan cada semana. Pienso en el caso que hacíamos referencia en el capítulo anterior de ese chico que lograron detener el ataque que tenía planificado aquí en la Argentina para realizar un ataque en la Marcha del Orgullo, para luego terminar tiroteándose con las fuerzas de seguridad en la Embajada de Estados Unidos o en la AMIA, dependiendo, por supuesto, parte del plan. ¿Cómo un caso de estos que lamentablemente a nivel mundial logra materializarse, dispara todos esos casos que ustedes vienen estudiando y que están quietos? Es el efecto contagio. Básicamente pasa, y pasa en todo el mundo. Voy a decir, a veces estábamos acostumbrados a ver cosas muy lejanas y decir, no, esto pasa en Medio Oriente, o pasa, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos. Acá somos diferentes, si bien tenemos diferencias culturales muy marcadas, la problemática es global. Entonces no tienen que trascender ningún tipo de fronteras. A través de Internet, como ya lo establecieron las organizaciones terroristas modernas, no hace falta directamente radicalizar a uno, sino que estoy radicalizando un montón de gente que está dentro de estos grupos que yo ya creé con esta programación determinada, y hace falta que uno se anime. Claro. O hace falta que uno no logre llegar a tiempo. No es un caso aislado.
Desgraciadamente tenemos muchas investigaciones en curso de estas características. Entonces, cuando uno se anima, y generalmente son menores de edad, y al ser menores de edad saben que tal vez no van a tener demasiado poder punitivo sobre sus acciones, automáticamente va a disparar al resto de las personas que faltaba que alguien se anime. Esto ya pasó a nivel global, sobre todo con los famosos tiradores o atacantes de extrema derecha en el mundo. Claro. Donde, por ejemplo, Anders Breivik, cuando atacó en Oslo, generó un antes y un después y inició de ahí un montón de ataques inspirados en el de Breivik en Noruega. Esto es a lo que quería ir. Me decías la característica del radicalizado con características de adoración a este tipo de personajes. Es lo que estamos viendo cada vez más seguido. No simplemente, tal vez no tengan el componente ideológico político que sí tuvieron esos tiradores, sino que vemos que, desgraciadamente, ¿no?, se están formando lo que se denominan subculturas adentro, todo a través de Internet, dentro de esta adoración a ese tipo de tiradores. Y buscar notoriedad, buscar la misma Siempre. Notoriedad que ese al que yo adoro. Siempre. Tal vez para hablarle de nuevo a la abuela, pensábamos que un chico quería llamar la atención, haciendo un poquito de lío. Bueno, esto cuando se lleva al extremo, el lío puede costar vidas. Entonces, la notoriedad que busca un adolescente o un preadolescente sometido, desgraciadamente, a ese tipo de estructuras, justamente lo queremos evitar. La vez pasada hablamos del costo que tiene la ejecución de un acto terrorista. Bueno, puede estar en las manos de un terrorista global o de un chico de 15 años. Martín, no te robo más tiempo. Te voy a tener que volver a citar, porque lamentablemente es un tema extremadamente amplio, que tiene muchísimas aristas, que tiene réplicas en todo el mundo y que despierta interés en todos nosotros, porque es una preocupación de la cual no vamos a poder escapar nunca, sea el lugar de que sea que estemos en el mundo. Exacto. Te agradezco una vez más por haber venido, por haber compartido tu tiempo con nosotros y bueno, una cita más pronto. Cuando vos lo quieras. Muchísimas gracias y gracias por invitarme y poder hacer que visualizar un poco más el accionar del departamento. Muchísimas gracias. Otro capítulo de Código Azul, otro capítulo junto a Martín Moll de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina. Hasta la próxima. El próximo jueves a las 18, otro capítulo de Código Azul en estreno. Antes de irnos, te invito a que entres a www.fmfederal.com para conocer el primer streaming de servicios del país. No nos vamos sin antes agradecerle a Sillonify. Visitá su showroom en Caballito y conocé todos los modelos que tienen disponibles en el mercado. www.sillonify.com.ar. Hasta la próxima.